El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos del Personaje del Viernes, quienes nos siguen a través del sistema de emisoras Atalaya en los 680 de su dial, también que nos siguen a través del Facebook, @Radio Atalaya 680 AM, también nos siguen a través del Instagram Live en @Radio Atalaya 680 y en el www.radioatalaya.net, aunque suena una ensalada de letras, pero esas son las redes sociales por las cuales nos siguen. Hoy tenemos un personaje no solamente extraordinario, sino que es muy, muy querido en el país. Ni más ni menos que el expresidente de la República, el doctor Gustavo Noboa Bejarano. Para muchos, de la manera más coloquial, y también lo digo respetuosamente, el Presi, como es conocido el doctor Gustavo Noboa. ¿Cómo está, Gustavo? Gusto de saludarlo. Muy bien. Gracias por la entrevista con Radio Atalaya, una radio que tiene décadas, porque yo adolescente escuchaba los programas deportivos en Radio Atalaya con mi hermano Fernando, y te hablo cuando yo tenía 14, 15 años. Claro, 75 años cumplió Atalaya en diciembre pasado. Así es, yo voy a cumplir 83. Así que te estoy diciendo que yo desde la más tierna edad escuchaba Atalaya. O sea, es que imagínense que desde el principio mi abuelo Walter Paladines, Polo, metió a Atalaya en el mundo del fútbol y de los deportes, y como usted bien dice, fue un nicho directamente. En esa época no había televisión, pues no, me imagino que además de noche y todo, se seguía por radio todo, ¿no? Así es. Y además los programas del domingo, deportivos a la noche, daban un resumen de todo lo que había ocurrido en el país y del fútbol argentino, algo del fútbol uruguayo, porque eran los principales. Todavía el fútbol de Brasil no era lo que fue después. Era más los argentinos y uruguayos, ¿no? Claro, esos eran claro. los... Entonces, con mi hermano Fernando escuchábamos Radio Atalaya para saber cuáles eran las noticias deportivas del domingo. Claro, estaba, yo no sé si ya en esa época, pero fue famoso mucho tiempo el programa de Richard Chacón, creo que ya un poco, que se llama Horizontes Deportivos, pero como usted dice, en las noches, los domingos, de ahí daban las informaciones. En esa época no... Don Ricardo Chacón. Ricardo Chacón, ¿no? Don Richard. Sí, lo conocí muchísimo yo, claro, muchísimo. Tenía su columna famosa también, que se llamaba Primicias del Deporte, recuerdo yo, en el Universo y en otros diarios. Horizontes Deportivos, me parece que era el programa de Atalaya. Correcto, exactamente. Horizontes Deportivos. Correcto. Yo quería preguntarle a propósito de su hermano Fernando. Ustedes en la familia Noboa Bejarano, que son muy unidos, ¿cuántos hermanos son, perdón? Somos 9. 9. Y estamos los 9 vivos. El mayor es Fernando. Qué maravilla. Él es el mayor, el doctor, que es un prestigioso y también muy, muy querido ginecólogo, pues no ha traído al mundo a muchísimos. Así es. Y el último es Ricardo. Ricardo es el menor, entonces. El menor, sí, correcto. ¿Cuántas mujeres y cuántos varones? 6 hombres y 3 mujeres. 6 hombres y 3 mujeres. Tengo el gusto de conocerlos y conocerlas a todas, y realmente son una familia pues de primerísima. Y lo que usted dice, ¿no? Que es maravilla de que todos estén con vida. El colegio, por ejemplo, y la convivencia en una familia tan grande, ¿cómo era en la década de los 40, 50, cuando ustedes eran chicos y adolescentes?
Bueno, nosotros los varones fuimos todos educados en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón. Ya. Y mis tres hermanas mujeres se educaron en el Colegio La Inmaculada, Claro. que quedaba diagonal a mi casa. Nosotros vivíamos frente a la Pepsi Cola, en Eloy Alfaro, entre García Goyena y Camilo de Estruje. Entonces ahí diagonal estaba el colegio de las chicas de la Inmaculada. Así que ahí nos educamos. O sea que ustedes vivían cerca también del Cristóbal Colón, no era tan lejos. No, a 8 cuadras. A 8 cuadras. A 8 cuadras. Y en la primera época había el tranvía. El tranvía termina ya el año 1952. Y ahí ya no existió más. Ya no más. Nosotros íbamos al colegio muchísimas veces en tranvía, cogíamos en la calle Chile y regresábamos por la calle Eloy Alfaro. Generalmente lo hacíamos a pie porque las distancias eran muy cortas y eso fue nuestra vida permanente. Una familia de 9 es una familia muy agradable, muy simpática. Había tiempo para estudiar y tiempo para molestar la paciencia entre unos y otros, ¿no? Claro. Los varones, por ejemplo, los dos mayores, nosotros fuimos siempre hinchas de Barcelona. Okay. Cuando ya vino Ernesto es 5 años menor que yo, hincha a muerte del Emelec. Ah, mire, usted no sabía eso. Después, Carlos Alberto, hincha del Emelec, y Ricardo, hincha de Barcelona. Luis Alfredo no fue hincha de ningún equipo. Luis Alfredo no era fan del fútbol. No, pero lo tirábamos a Barcelona más bien. Y teníamos unas broncas, pero simpatiquísimas. O sea, dos emelexistas, 3 barcelonistas, sí, y Luis Alfredo, que no era fan. Sí. Lo tiraban más a Barcelona. Claro, y cuando jugaban, bueno, había el capo, él sobre todo en esa época. Así es. ¿No? Entonces, cuando jugaban Barcelona-Emelec, depende de quién gane, era la prisa por llegar a la casa primero. Porque el que llegaba primero, si era del Emelec, le ponían la camisa sudada en el puesto de la mesa de comer de mi hermano Fernando. Y si era Barcelona el que ganaba, pues fregábamos con todas las de ley a los emelexistas. Pero en esa época, ser de Barcelona o Emelec era ser del mismo barrio del Astillero. En la manzana que nosotros vivíamos, había de Barcelona y de Emelec, y así todas las manzanas, desde el barrio del Astillero de Colombia, Venezuela, hasta el Cristóbal Colón y hasta la calle Santa Elena y en la calle 5 de Junio. Pero nosotros teníamos la costumbre de ir juntos al estadio. Y caminando, no esto era caminando, ¿no? Sí, caminando la mayor parte de las veces. Y lo mismo al Coliseo Huancavilca a ver básquetbol o al Ridley Park a ver béisbol. Yo me iba en la camioneta en que iban los beisbolistas de Barcelona, que eran los Úraga, los Mogia, al Ridley Park. Pero así eso sí, el Ridley Park era ya pasando el cerro claro, Santana, ¿no? El Ridley Park es lo que hoy día debiera ser la Tarazana. La Tarazana. Así es. Y ahí cruzaban, bueno, no había los túneles, pues obviamente, que uno se imagina. No, era un viaje un poco largo, ¿no? Era poco largo. Era un poco largo. Pero el tema era que no había las rivalidades de hoy día, ¿no? No se usaba camisas del color del equipo, eso no había. Ajá. Y no había la guerra a muerte, ¿no? Barras bravas, ni nada de esas cosas. No. Íbamos juntos al estadio, los de Barcelona y los de Emelec, y regresábamos iguales. Nos poníamos a pelear por un penal o por un córner que no era, cosas así. Pero nunca perdimos la amistad, jamás perdimos la amistad. Nos tomábamos el pelo. Una vez que Barcelona ganó a Emelec, yo habré tenido unos
17 años por ahí. Entonces los mayores de nosotros habían comprado un ataúd que era medio color lila o morado. ¿Y en dónde, entonces, consiguieron un ataúd? Me imagino que en alguna funeraria de esas que había aquí, no, la funeraria Alache, la funeraria Garay, sí, ¿no? Sí. Que estaban abiertas los fines de semana, por la noche también. El tema fue que con unos cuantos antorchas de la bomba 24 de mayo, que era de el astillero, y algunos bomberos barceloneses, entonces enterramos al Emelec que había perdido ese día con Barcelona. Y fuimos a dejar el ataúd justamente en la sede del Emelec, ahí en la calle Eloy Alfaro y Argentina, me parece, algo así. Ahí en el astillero, donde eran las sedes de los dos equipos. Claro. Exactamente. Pero Emelec tenía una sede simpática, una sede bonita, tenía un edificio de cemento, tenía una piscina, tenía una para box, un ring. Box, claro, era famoso los guantes eléctricos, por el asunto de la empresa eléctrica, me imagino, ¿no? Así es, correcto. Y Mr. Capwell, ya que si tú eras socio, te obligaban a boxear. O te obligaban a jugar, sí, o jugar handball. Entonces, los jóvenes íbamos a la piscina, por ejemplo, como una anécdota, mi grupo era íntegro en el Colegio Cristóbal, mi grupo de 6 o 7, éramos de Barcelona. Pero no teníamos a dónde ir a bañarnos en una piscina. Claro. Entonces, toda esta tribu se hizo socia del Emelec. Y nos hicimos socios del Club Sport Emelec. Ah, ya, ok. Claro. Porque era un club social, o sea, era un club social, aparte correcto, de lo deportivo. ¿Y las chicas dónde estaban? Las chicas estaban en la piscina del Emelec, otras estaban en la piscina del tenis, pero el tenis era muy lejos para nosotros. Lejísimo. El Emelec quedaba a 3 cuadras de mi casa, 2 cuadras. Entonces nos hicimos socios del Emelec. Y un día estábamos en el estadio Capo, en un partido, y nosotros gritábamos por Barcelona, obvio. Cuando pasa el tesorero del Emelec y nos ve a nosotros gritando por Barcelona. Y entonces me dice, oye, Novoa, ustedes no son socios del Emelec. Claro, le digo que sí somos socios del Emelec. ¿Y por qué gritan por Barcelona? Porque somos hinchas de Barcelona. Entonces nos suspendieron y no nos dejaron ir a la piscina durante un mes, en sanción por haber estado gritando a favor de Barcelona en un partido. O sea que sí se podía hacer eso. Bueno, no era lo lógico. Si eras hincha de Emelec, eras hincha de Emelec, pero las peladas y la piscina nos jalaron pues a ser socios de Emelec. Por supuesto, ahí no había vuelta que darle, pues, Gustavo. ¿Y dónde quedaba? Íbamos en Emelec, donde estaban las máquinas de la empresa eléctrica, ahí quedaba todo. Ahí quedaba todo. Y ahí íbamos los domingos, después de salir del Cristóbal Colón, los domingos íbamos a jugar 40 allá al Emelec, comiendo un sándwich, una Coca-Cola, y todo era familiar, ¿no, verdad? Ajá. Pero nos familiar, sancionaron. Sano. No, y nos sancionaron, claro. No la sanción era no ir a la piscina. A los 7, a todo el grupo. A todo el grupo no podíamos ir a la piscina un mes por haber estado en el estadio gritando Viva Barcelona. Entonces, oiga, dentro de ese grupo estaba el doctor Heinz Meller. Correcto. Porque barcelonista, pues, ¿no? Claro, estaba Heinz Meller, estaba Enrique Lulini, Pedro Pablo Picón, Carlos Barzola, en fin, Julio Pedro Álvarez, Pablo Picón, el famoso profesor del Colegio Javier. Correcto. Así es. Famoso, no, yo escucho a la gente del Javier, yo soy del Colegio Alemán, pero a mis amigos del Colegio Javier, todos hablan de Pedro Pablo Picón. Un gran profesor, un gran ser humano. Entonces, eso son anécdotas de nuestra juventud allá. Pero lo bueno era que íbamos al estadio juntos, salíamos juntos, no nos bronqueábamos, nadie se peleaba, nadie se daba una trompiza porque era córner o no era córner, era otro mundo. Claro. No había barras bravas ni mucho menos. Antes de ir a la primera pausa,
Le queríamos preguntar al doctor Gustavo Novoa, ¿y qué hacían el domingo en el colegio, Cristóbal? ¿Iban qué, a misa? ¿Para qué iban el domingo? Bueno, en esa época teníamos una misa a las 8 de la mañana y después de eso nos entregaban libretas, porque había libreta de notas todas las semanas. Imagínate. Todas las es decir, semanas. todas las semanas podíamos tener sanción en el colegio y sanción en la casa. Depende del número de rojos que habían en la libreta. Entonces íbamos a misa de 8, salíamos, a las 9 nos entregaban libretas y nos podíamos quedar ahí a hacer deporte. Generalmente habían campeonatos de básquet o campeonatos de fútbol. Los que querían se quedaban ahí a hacer deporte. El grupo de nosotros a veces no hacíamos deporte, pero nos íbamos, como te dije, al Emelec a jugar 40 o a la casa de uno de nosotros a jugar 40 y las madres nos daban algo de comer, algún desayuno. Pasábamos muy bien y ya después cada uno se iba a su casa a almorzar. Y el que sacaba mal la libreta ya sabía que de tarde, cuando llegaba a la casa, estaba difícil. Es decir, olvídate, si sacabas mal la libreta, pues no vas a la fiesta tal o no vas al cine, esta semana no vas al cine o no vas a fiestas de 15 días, así una serie de cosas. Castigado. Castigado. Cuéntenos, a mí se me había pasado preguntarle, su papá, don Luis Novoa Casa, su mamá, doña Laura Bejarano, eran estrictos, bravos, o uno de los dos era, ¿cómo eran ellos? Bueno, mi padre era un flaco, fumador de cigarrillos, en esa época Chesterfield, Lucky Strike, sí, claro. Básico. Después vino King y otras marcas. Pero él fumaba una locura. Llegó a fumar a veces de 2 a 3 cajetillas diarias. Artísimo. Por eso los 4 primeros Novoa no fumamos nunca, porque veíamos esa locura y yo era un contestatario de mi papá. Y le decía que cómo era una persona tan inteligente como él, que se estaba matando fumando cigarrillos de esa forma. Él era un hombre estricto, muy justo, un liberal radical, como fue tu abuelo, como fue mi abuelo, mi padre también. Así es. También liberales radicales. Mi papá fue miembro de la Junta del Partido Liberal, fue concejal y presidente del municipio de Guayaquil algunas veces. No había alcaldes en esa época. O sea que él fue el equivalente a alcalde. Claro. Él se llamaba presidente del consejo. Presidente del consejo cantonal, en este caso. Sí. Solo se elegían concejales. Y los concejales elegían dentro de ellos un presidente. Qué interesante. Y era el presidente del consejo. Sí, es muy interesante. Y era el mismo edificio del Palacio Municipal ya, ¿no? Porque eso es de 1920. Claro. Y muchas veces se votaba por listas del Partido Conservador o del Partido Liberal, y otras veces se votaba por personas. Es decir, el Partido Liberal proponía una lista y uno podía escoger a las personas que deseaba nominar. Así que papá fue muy justo, le gustaba que estudiemos, en eso él no transigía, teníamos que ser buenos estudiantes. Mi madre era muy católica, pero en la casa hubo esa forma de vivir en el que veíamos que mi madre era católica y mi padre liberal. Los liberales de esa época iban a misa, tenían sus hijos en colegio católico. Esa era la definición de los viejos liberales también. Claro, claro. O sea, no eran anticlericales, digamos. No eran comecura, No eran comecura, esa es la palabra. Pero sí les gustaba que fuéramos nosotros buenos estudiantes. Eso no permitían. Eso no permitían. La vagancia en mi casa no era permitida. No había la opción. Muy bien, volvemos con el personaje del viernes. Hoy se transmite a las 17 horas, mañana sábado a las 8 de la mañana y el día domingo a las 7, el reprise en el sistema de emisoras Atalaya, en el Facebook Live,
en @Radio Atalaya 680M, también en nuestra página YouTube, canal Radio Atalaya, y lógicamente en la página web www.radioatalaya.net. Estamos conversando con el doctor Gustavo Novoa Bejarano y fuera de micrófonos, como se dice, nos contaba una anécdota antes de entrar con los otros temas que teníamos planificados aquí en la agenda. Era una anécdota extraordinaria a propósito de que hablábamos de su papá y de su mamá. Liberal, don Luis Novoa, y su mamá muy católica, doña Laura Bejarano. Las elecciones del año 56, del 48 al 52, el presidente fue Galo Plaza Lazo, liberal. Correcto. Del 52 al 56 fue José María Velasco Ibarra, el único periodo que terminó. Y el candidato entiendo, usted me puede corregir, del gobierno de ese momento era Camilo Ponce Enríquez, que después se peleó y se separó de Velasco Ibarra. Así fue, ¿no? Bueno, ahí usted nos podrá contar toda la historia. Y el candidato del Partido Liberal Radical era ni más ni menos que el viejo gallo de pelea, el doctor Raúl Clemente Huerta. Y fue una elección muy, muy peleada, ¿no? Todavía se habla de eso. No, todavía se habla de eso, exactamente. Muy reñida, porque eran los dos partidos más importantes que había. Había el Partido Socialista, había el Partido Comunista, pero prácticamente no contaban. Lo fuerte eran los liberales y los conservadores. Los dos. Y los conservadores, bueno, el Partido Social Cristiano ocupó ese puesto de los conservadores. Correcto. En la lucha de las elecciones. Así que, acosados un poco por nuestros padres para solicitarnos que votemos por Camilo o por Raúl Clemente, mi hermano y yo decidimos transar esta mini discusión entre nuestros padres y nosotros, diciendo Fernando y yo dijimos, vamos a votar pares o nones. Y así fue. Hicimos pares o nones. Fernando le tocó votar por Camilo y a mí me tocó votar por Raúl Clemente. ¿Pero esa idea fue de ustedes dos o de su papá, le dijo? No, eso se nos ocurrió a nosotros. Ya. Estábamos conversando a decir, ¿qué hacemos? Porque había cierta presión de los dos lados. Entonces, lo que hicimos fue eso, nos pusimos de acuerdo los dos, hicimos pares o nones y transamos la discusión. Y cuando mi viejo nos preguntó la víspera de la elección y nos dijo, bueno, ¿ya definieron su voto? Sí, claro, está definido. ¿Y cómo? ¿Qué van a hacer? Nos hicimos pares o nones. ¿Pares o nones? Sí, claro, pares o nones. Entonces, Fernando vota por Camilo y yo voto por Raúl Clemente. Y se acabó la majadería. No hubo más discusión. Y no hubo más discusión. No, ellos entendieron que fue una fórmula semi-salomónica, como se dice, del impasse, porque era pudo haber sido un impasse. Claro. Mi padre era muy, muy, muy guayaquileño, siempre fue un guayaquileño de cepa y un liberal radical. Así que no había chance de que mi padre acepte que sus hijos voten por Camilo. Quiteño y conservador. Mi madre era una católica, se inclinaba y ella votó por Camilo, claro. Claro. Pero democracia en la familia. Total. No. Sí, eso siempre hubo. Sí, eso siempre hubo. Lo único que teníamos prohibido era votar por Velasco Ibarra. Por eso no podía votar. Sí. Ya. ¿Y nunca usted votó por Velasco Ibarra? No, jamás, porque Velasco fue un enemigo del Partido Liberal. Claro. Y persiguió a los liberales de forma fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros supimos eso y vimos eso. Mi padre antivelasquista. La última vez que Velasco se lanzó a la candidatura, yo le dije de broma y le dije, mira, ¿sabes qué? Decidió votar por Velasco, porque este viejo gana las elecciones. Y yo quiero ganar algunas, porque siempre casi perdemos todas. Entonces,
me dijo, ay de ti donde votes por Velasco Ibarra. Así que sí, de frente. No. En la casa nadie podía ser velasquista, eso sí. Pero Eso esa última sí ganaron la vicepresidencia con Jorge Zavala Vaquerizo porque era separada la papeleta, ¿no? Claro, nosotros votamos por Jorge. Ustedes votaron por Jorge. Por y Jorge. quedó electo, no sé. Era liberal. Liberal radical. Claro. Velasco se llamaba liberal del siglo XVIII. Esa era una autodefinición del viejo, ¿no? Él mismo se denominaba así. Sí. Liberal del siglo XVIII. Él era un populista, ¿no? Un populista. Acuérdate, claro. Tú no te puedes acordar, eres muy joven, pero uno de los eslogans de campaña era con Velasco churrasco. Lo he escuchado esa historia de Velasco churrasco. Con Velasco churrasco. El churrasco era un plato popular, ¿no? Carne. Pero, claro, arroz. Huevo encima. Y eso era todo, ¿no? ¿Ya? Y el churrasco era un plato muy popular. Así que a alguien se le ocurrió, me imagino, esto de con Velasco churrasco. Me contaba acá Julio Ayala Serra, que es parte del panel de Atalaya, varias veces me ha contado que la gente gritaba con Velasco churrasco, y a los 2 años ya lo querían sacar, o a los 3 años ya lo querían sacar. No, a los 6 meses, claro. O a los 6 meses, como fue en el año 60. Como la famosa anécdota del triunfo. Ese lugar se llamaba la Boca de los Sapos. Así. ¿Ya? Y entonces fue Velasco a la Boca de los Sapos. Y los contrarios le habían hecho un buen coro en contra y gritaban los sapos con Velasco. Los sapos con Velasco. Los sapos con Velasco. Velasco entendió muy bien que quería decir que los partidarios o los que estaban con Velasco eran los sapos. Claro. Y eso era una connotación, una zapada, no era muy correcto, ¿no es verdad? Entonces, Velasco escuchó eso de los sapos con Velasco. Y entonces él dijo, he escuchado que aquí están diciendo los sapos con Velasco, y yo les voy a decir que este lugar, este pueblo, se va a llamar de aquí en adelante el Triunfo Velasquista. Por eso se llama el Triunfo. El Triunfo, el cantón aquí de Guayas, ¿no? Correcto. Pero Velasco dijo el Triunfo Velasquista. Él quería que se llame así. Para que no digan los sapos de Boca de los Sapos. Velasco, ¿no? Y se quedó con el nombre del Triunfo. Ese es el origen del nombre del Triunfo. Muy rápido mentalmente, ¿no, Velasco? No, sí, para eso no. Claro. Un día, otra anécdota rápida de la rapidez de Velasco fue cuando en uno de esos lugares ofreció el puente, un puente, aquí hay que hacer un puente, y dijo varias veces que él iba a estar de acuerdo a hacer un puente. Alguien le sugiere al oído y le dice, señor doctor, aquí no hay río. Entonces Velasco dice, me han dicho que aquí no hay río. Así que yo les ofrezco el puente y el río. Y todo el mundo aplaudía. No le creo. Les ofrezco el puente y el río. Y el río, porque él ofreció el puente y le dijeron, aquí no hay río, no ofrezca eso. Entonces él dijo, me dicen eso, ¿no? Pero aquí yo voy a ofrecer, les ofrezco el puente y el río. Y la gente se rió. Y un populista espectacular, ¿no? Fue brillante. Brillante. Gustavo, le quería preguntar, yo estoy viendo aquí unos datos que no quería dejar de mencionar. Usted entra a la Universidad de Guayaquil hasta 1965. ¿En qué año entra a la Universidad de Guayaquil a jurisprudencia? 56. En el 56, a los 18 años. Del 56 al 62. Ya, que a propósito ya mismo es su cumpleaños, porque veo que es el 21 de agosto, ¿no? Correcto. Ya mismo es su cumpleaños. Ya. Y luego veo que usted estuvo en la Universidad Católica desde el año 66 hasta el año 1996, correcto. O sea, 30 años. Correcto, 30 años.
Así es. En el año 66, según lo que en otro programa que hicimos acá en ese momento con Pedro Aguayo Cubillo, que es mi tío, Claro. él nos decía que la Universidad Católica estaba en otro lugar, total, no en la Carlos Julio Arosemena, ¿no? La Católica comienza en el edificio al lado de la iglesia de San José, que fue el edificio del Colegio 20 de Abril. O sea, en la avenida Eloy Alfaro. Claro, cerca del Club de la Unión. mercado. Y cerca Sí, claro. del Palacio de Cristal, del mercado. Correcto, Así. correcto. Ahí comenzó la Católica. Y el Monseñor Mosquera Corral y el doctor Leonidas Ortega, con el cuerpo de gobierno, entonces recibieron en donación el actual terreno de la Católica. Okay. Y con algunas inversiones de la diócesis de Múnich y otras personas que hicieron donativos, crearon el edificio principal. Ese fue el origen de la Católica. Ah, así es que es el origen ya. ¿El edificio principal, el de la Carlos Julio Arosemena o el que usted menciona? No, de la Carlos Julio Arosemena. Ya de la Carlos Julio Arosemena, el terreno y el edificio principal. Correcto. Ahí estuvo primero la Facultad de Derecho, claro, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Filosofía. Ahí estuvieron ellos. Y administración era ahí mismo, ¿no? Claro, el rectorado y la administración. El rectorado. Sigue Gustavo, el rectorado ahí. Ahí sigue el rectorado. Usted, como todos sabemos, es casado con Marisabel Vaquerizo Valenzuela. ¿Cómo fue el enamoramiento? ¿Cómo se conocieron? ¿Estaba ella en la Inmaculada? ¿En qué colegio estaba? ¿Cómo fue el...? No, ella estudiaba en Lima. En Lima. En el Colegio de los Sagrados Corazones. Era... Okay. Comenzaba a haber cierta popularidad en el Colegio de los Sagrados Corazones que no había en el Ecuador. Había en Lima, había en Buenos Aires, y algunas personas, Cecilia Ortega, Norma Plazaray, Marisabel, Susi, mi cuñada, fueron a estudiar a Lima o a Buenos Aires. Y cuando ya terminaron y se graduaron, entonces regresaron a Guayaquil. Yo conocí a Marisabel en el año de 1960, en una vacación ya de carnaval de ese año, por ahí por el fines de enero, comienzos de febrero. Así que la conocí y bueno, dije, esta chica me gusta y seguimos adelante. Y ahí tuvimos 3 años de enamorados. Y ahora tenemos 57 años de casado. Mire, qué interesante. Y además, en ese caso, se casaron 2 hermanos con 2 hermanas, ¿no? Claro, yo me casé en el año 63. Ya. Y yo me casé con María Isabel. Y luego de que yo estaba casado con María Isabel, Fernando comenzó a enamorar a Susi Vaquerizo. A Susi Vaquerizo. Sí, entonces fuimos 2 hermanos casados con 2 hermanas. O sea que hay primos hermanos que Novoa Vaquerizo. Correcto. Claro. Ya. Que a veces, por suerte no le pusieron el mismo. Son 4. Son 4, somos 6. Y ellos fueron 6 también. Fallecieron una falleció al nacer y otro falleció a los 4 años. Claro. Una tragedia. Santiago murió de leucemia a los 4 años. Lo recuerdo a Santiaguito, lo recuerdo. Mi mamá era muy amiga de Susi, también de Marisabel, y lo recuerdo muy chico que falleció, ¿no? Una tragedia. Como usted bien dice. Dentro de sus hijos, a propósito, para no dejar de mencionar, porque varios de ellos además son mis amigos y amigas, está Marisabel, está Laura, que es la esposa de nuestro aquí compañero y amigo de Atalaya, Gustavo González Cabal, claro, el abogado Gustavo González, Pablo, Novoa Vaquerizo, Carmen Elena, que es con Pablo la que... Pablo es casado con una hermana de Gustavo.
Ah, con Pablo es Juliana. casado con una hermana. Ok. Sí, y no son dos hermanos con dos hermanas. Ahí se cambiaron las ñañas. Ahí al revés. Claro, Increíble, claro. porque estaba casado con mi hija Laura, hermana de Pablo, y Pablo es casado con Juliana González. O sea que tienen los mismos suegros, digamos, entre Correcto, ellos. Tienen los mismos correcto, suegros. correcto, Eh, exactamente. Carmen Elena, que es casada con Javier Chávez, un querido amigo. Correcto, correcto. Susana, que no la veo hace mucho tiempo. Ella vive afuera, Susana, ¿no? Susi, Susana vive en Carolina del Norte. qué bonito. Susana vivió en San Diego, estudió en Chile. Susana fue hecha como para no vivir aquí en el Ecuador. Trabajó aquí, se graduó aquí. Se graduó unas gracias muy grandes a una mujer maravillosa, a Hipatia A mi tía Hipatia, Paladín. miren, no sabían. A mi tía Hipatia Paladín. Susana y el colegio eran un poco reñidos, ¿no? Ok, que así pasa. Sí, era un poco reñido. Ella era libre pensadora para eso, ¿no? Ajá. No vengan con clases de química, ni clases de física, ni esa macana, ¿no? Entonces, un día conversamos con Hipatia y le dijimos, tenemos este caso. Hipatia dijo, mándenmela. La mandamos a donde Hipatia Paladines, pasó 2 años ahí y le gustó estudiar. Yo no sé qué arte tenía Hipatia, no lo sé, no he descubierto todavía eso. Pero a Hipatia le mandaban los casos difíciles en estudiantes. Hipatia era una magia. Susana adora a Hipatia. Mire Y usted. adoró el colegio de Hipatia. Lo adoro. ¿Ya? Y usted que ha sido educador toda la vida, es más interesante que usted lo diga, porque ¿qué magia tenía para estos alumnos que eran reñidos, como usted dice, con el colegio? De pronto ahí se volvían, que ya les gustaba estudiar, ¿no? Así es. Algo impresionante. Luego Susana fue a Chile. Ok. Estudió en Chile comunicación en una gran universidad en Chile. Ajá. Y luego fue a estudiar inglés arriba en el norte de Florida. Y luego estudió ahí. Susana tiene ahora ya, yo diría, 3 posgrados. Está haciendo uno en educación. No le Ella creo. siguió La reñida con el colegio ha estudiado. está por 3 posgrados ya. ¿Ya? Tiene 2 hijas, se casó con un norteamericano y viven en Carolina del Norte. Yo la recuerdo cuando trabajaba aquí, era la gerente del tema de eventos en el Hotel Hilton. Correcto, en el Hilton Colón. Hacía un extraordinario trabajo. Así es. Diego Novoa, que es el gerente del Bankers. Es el menor, ¿no? Es el menor de todos. Diego hizo una pasantía en el Hotel Colón. Ok. Hizo una pasantía en el Hotel Colón cuando yo era vicepresidente. Luego subí a la presidencia y uno de los cocineros del Hotel Colón le dice, oye, Novoa, tú que eres para el presidente, así tomándole el pelo, ¿no? Ah, claro, como diciendo. Y le dice, es mi papá. Entonces, le dije, no friegue la paciencia. El presidente es tu papá, no moleste, hombre. Como... Papá, sí. Entonces, el jefe de los cocineros le dijo, mira, Diego, tú no puedes seguir aquí. Tu papá es un hombre público y tú no puedes seguir aquí. Tú tienes que tener otro lugar para trabajar. ¿Ya? Aquí corremos riesgos, tienes riesgo tú, mucha gente hay en un hotel. Así que el jefe de los cocineros, protegiendo a Diego, le dijo, no, esto no te conviene. El señor gerente... ¿No era Manfred? Ah, ya. Digo, el jefe de los cocineros no era este alemán, Manfred. No me acuerdo cuál era. Pero el jefe, el gerente general del Hotel Colón, donde también trabajó Susana. Correcto. ¿Ya? Y Diego, tiene una gran impresión de Susana y de Diego de su paso por el hotel. De ahí que Diego
le gustó la cocina, le gustó este trabajo y hoy día es gerente del Bankers y está preocupado de la cocina y está preocupado de que se coma bien. Claro. Y ahora en la pandemia de cómo pues hace para mantener las cosas en orden y no despedir a nadie. Y ahora es muy importante. Vendiendo comida a domicilio, ¿no? Sí, pues no, esa es la única opción. Así es. Gustavo, y este nombre Diego, a propósito, es un nombre con mucha tradición en su familia por el expresidente Diego Noboa. Bueno, lo estudiamos en el colegio, ¿no? A Diego Noboa y Arteta. Conozco a varios Diegos Noboa, conozco a Diego Cordobés Noboa. Correcto. Que vienen. Entonces, el nombre parece que de ahí quedó como un nombre. ¿No? ¿Usted le puso por su tatarabuelo o por algún otro motivo el nombre? Mira, el nombre viene del primer Noboa que llega a estas regiones. Ah, ok. Porque no era Ecuador, pues, ¿no? Claro. Llega por 1652 y era capitán de caballería del ejército español. Vino a las tierras de Indias, como se llamaban en esa época, ¿no? Llegó primero a Perú y luego vino al Ecuador por el clima. Se casó aquí en el Ecuador y él fue el primer Diego. Su padre, que es oriundo de Galicia, también se llamó Diego. Ok. Entonces, es un hombre legendario. En la familia después hubo algunos Diegos, ¿ya? Y bueno, cuando nació el último de los míos, que era el Diego, ya había fallecido Diego Noboa Elizalde, estaba muy anciano. Entonces yo dije, bueno, pongámosle Diego, ya no hay el Diego. Diego Noboa Elizalde, hermano de Gonzalo. Falleció, y entonces yo le puse Diego. Ahora hay un Diego Noboa Pérez, hijo de Diego. Su nieto. Y es un nombre tradicional, claro, un nieto. Es un nombre tradicional en la familia, ¿no? Claro, muy, muy tradicional. Conozco también a un Diego Cronfle Cordobés, que es nieto de Diego Cordobés, ¿no? Correcto. Claro. O sea que hay mucha tradición ahí. Gracias por seguir con nosotros, amigos del personaje del viernes. Este programa se transmite hoy a las 17 horas, mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 7 de la mañana. Además, en nuestras redes, en @Radio Atalaya 680M, en el Facebook, en el YouTube, en nuestro canal Radio Atalaya y en también la página web www.radioatalaya.net. Gustavo, mi hermano Eduardo, que es mi hermano mayor y es melexista, a propósito de lo que hablamos al principio, porque mi abuelo Voltaire Paladines era melexista, fue socio a propósito del club de Melec, pues, y boxeaba. Él me contaba que boxeaba con Raúl Clemente Huerta. Entonces a su primer nieto lo hizo melexista, que es mi hermano. Y mi papá y mi abuelo Eustorgio Mendoza eran barcelonistas, y entonces en este caso yo soy barcelonista. Mi hermano Eduardo... No tiene la culpa de ser melexista. No tiene la culpa, exacto. Tiene todo el mundo sus defectos. Mi hermano estuvo en el Cristóbal Colón desde tercer curso hasta sexto curso. Él había sido primero en el Liceo Naval y la verdad que no le gustó la disciplina, no era el colegio para él, ¿no? Y estuvo en el Cristóbal. Y luego iba pues a las charlas y a sus grupos de charlas, Gustavo. Y yo no sé si en esa época ya hacían lo de Punta Blanca, porque esto habrá sido en el año 78, por ahí. ¿Cómo empezó los grupos que usted tenía, que después, cuando fue presidente, nos enteramos que era famoso por denominados gustavinos? Mira, los salesianos, los claretianos, me buscaron. Yo era parte de la Acción Católica de Guayaquil, un movimiento que no existe ahora, que fue
para mí el mejor importante movimiento laical de los laicos en Guayaquil. Y me conocieron y me pidieron que yo vaya a dar unas charlas en una semana claretiana que llamaron, y me pidió el padre Ángel Bota, un gran salesiano. Claro, muy reconocido, famoso. Ya tiene 96 años, está vivo. Está vivo el padre Bota. Está vivo, su cabeza está bien, pero está en un asilo en Roma, y me pidió que yo sea profesor del Colegio Cristóbal Colón. Entonces, fui profesor de una materia que antiguamente se llamaba religión y luego la llamaron orientación de vida. Un poco para tratar de todo, ¿no? De todo. De todo lo que concierne a los jóvenes. Y ahí en el Cristóbal Colón estuve 15 años dando clases. ¿Y daba también en la Católica? ¿En las dos? Sí, claro. Sí, en las dos, ok. Sí, yo en el Cristóbal Colón hice ahí un voluntariado. Un voluntariado, entiéndase, fui profesor honorario. Yo no cobré dinero. Fui profesor en la Inmaculada, 8 años. También. Y fui profesor en el Colegio Claretiano Espíritu Santo, cuando los claretianos eran los que dirigían el colegio. ¿En Urdesa? ¿Eso era en Urdesa o ya en la Juan Tanca, Marengo? No, ya estaba en la Juan Tanca, cuando la Juan Tanca no era Juan Tanca. No, pues no había, claro. Ahí fui profesor 8 años, así que me dediqué a trabajar con gente joven, a conversar con ellos, porque con los jóvenes hay que conversar. Siempre los jóvenes son jóvenes, llámense como se llamen, ahora les llaman millennial, pero son jóvenes. El adolescente ha existido siempre, siempre. Hace 2000, 3000 años había el adolescente. Lo que fue nuevo es el fenómeno adolescencia. Okay. Ya la adolescencia como una etapa de vida, eso arranca más o menos en el siglo XVIII para acá. Me gustó la forma de Don Bosco, que trabajó con los muchachos pobres, y yo trabajé con los muchachos pobres en el oratorio que se llama Festivo del Colegio Salesiano, cuando yo fui alumno del colegio. Un trabajo magnífico. Era educar, enseñar materias, lo que se podía, a los chicos del barrio Cuba y a los barrios del sur de Guayaquil. Ese fue un trabajo que a mí me gustó mucho. Y luego, con los equipos de convivencias del Cristóbal y de otros colegios, nosotros dimos convivencias de formación en Guayaquil, obvio, dimos en Ibarra, dimos en Quito, dimos ¿Con quién en más? Manta. ¿Con quién más estaba usted ahí? ¿Con los padres o con otros laicos? Yo formé un equipo de jóvenes laicos, porque el Concilio Vaticano II del año 1965, en uno de sus postulados decía que los jóvenes sean apóstoles de los jóvenes. Okay. Entonces, yo eso lo agarré bastante y le propuse a jóvenes que tenían 18 años y universitarios que yo les podía enseñar a dar conferencias. Y se lucieron dando conferencias. Entonces, el equipo que yo tuve era de jóvenes de los 16 años a los 30, diríamos, que daban conferencias a los jóvenes. Y eso fue un impacto hasta en los salesianos de Italia, cuando yo les presenté el proyecto que teníamos en Guayaquil. Los impactó, claro, eso no tenían allá. Era inédito que un equipo tan grande de jóvenes, por ejemplo, cuando fuimos a Riobamba a dar conferencias, fueron 3 equipos de universitarios de diferentes edades que fueron a Riobamba. Y en diferentes aulas y en diferentes momentos, estos equipos daban conferencias. Es decir, teníamos no menos de 7 por equipo, ¿ya?
Y entonces estamos hablando de siquiera 20 personas que se movilizaron, universitarios todos, hacia Riobamba. Y así mismo tuvimos en Cuenca y en muchas ciudades del Ecuador nos llamaron y fuimos. ¿Cómo compaginaba Gustavo esto? Y aquí le hago una puntualización con el trabajo en San Carlos. Bueno, yo trabajé en San Carlos desde que fui un muchacho universitario. O sea, como estudiante de Derecho. Sí, estaba en tercer curso. Entraba a tercer curso cuando entré a trabajar en Sociedad Agrícola Industrial, Ajá. Ingenio San Carlos. Ese es el nombre correcto, ¿no? Porque la gente si dice trabajé en Ingenio San Carlos, cree que trabajaste allá en Marcelino Meriduey, De acuerdo. ¿no? Entonces yo trabajé ahí con Agustín Febres Cordero Tiller, un gran gerente, con Juan Marcos, un extraordinario hombre de negocios, presidente de la compañía. También liberal, pues, ¿no? Juan Marcos también había sido liberal. Agustín Febres Cordero Taylor, liberal igual. También, ambos. Igual. Y en ese grupo estaba don Juan Cueto, liberal, el doctor Arroyo del Río, liberal, don Juan Aguirre, liberal, todos eran liberales. Todos liberales. Y yo trabajé a mí me llevó José Aguirre Avilés, Pepe Aguirre, que falleció muy joven, de la familia Aguirre Avilés, que fueron 13 hijos. Como Martín, 13. Hermano Correcto. de Martín. Correcto. Entonces me llevó Pepe Aguirre Avilés a trabajar allá y ahí hice mi vida, hice de todo. Pasé por todos los puestos que usted se puede imaginar. Desde vender azúcar en una ventanilla, desde ser bodeguero, ya a donde se despachaban los quintales de azúcar a las diferentes empresas o negocios, o en esa época tiendas de la esquina del barrio, lo que sea, o pulperías que se llamaban, para que ellos vendan pues por libras, ¿no? Así que hice mi vida ahí. ¿Hasta qué año estuvo allá en la Sociedad Agrícola San Carlos? Hasta el 96. Hasta el 96. El 96 fui requerido por el presidente Alarcón para participar en la comisión de los impases con la República del Perú. Ok. Después de la última guerra con Perú. Del 95 que había habido en el CENEP. Entonces yo renuncié a San Carlos para pertenecer a la comisión, justamente cuando también vino la elección del presidente Maguad para la presidencia, y yo entonces renuncié después de estar allá un año en la Comisión de Paz, que es una de las experiencias más bellas que yo he tenido en mi vida. Formar parte de la paz, reunirme todos los días durante más de un año y medio, vivir yendo y viniendo de Brasilia, viajes que duraban como si usted se fuera a Europa. Porque no podíamos pasar encima de Perú. Ah, o sea que tenían que dar vueltas. Ya. Teníamos que dar vueltas. Incluso dimos vueltas por Cali, por Bogotá, hasta por Miami. Fuimos a dar un día de Miami irnos a Brasilia. A Brasilia. No, fue una cosa difícil, dura, pero maravillosa. Maravillosa haber estado en la Comisión de Paz con los peruanos. Claro, y en buena hora tuvo el éxito que durante 50 y pico de años no se había podido de llegar a una paz. Así es. Yo te diría en 150 años. Así, claro, porque desde que comenzó la República. Tiene toda la razón. Gustavo. Entonces, la empresa sí. Presidida por Juan Marcos primero y después por Mariano González y Javier Marcos Estal. Correcto. Me dieron a mí libertad para que yo vaya a la negociación y durante muchísimo tiempo. Ellos sabían que yo trabajaba en la formación de jóvenes. Teníamos los problemas de la droga del año 70, que fueron muy fuertes.
Ahí hubo una de la época de la revolución sexual, claro, y de los hippies y altísimas drogas. La revolución en Nanterre, Francia, el año 68. El fin de los 60 fue duro y el comienzo de los 70 tremendamente duro. Ellos me dieron libertad, me permitieron trabajar los fines de semana, algunos fines de semana, que nos íbamos a Vallenita o después a Data o en Guayaquil en seminarios de formación y trabajábamos con muy buena gente y muy buena voluntad. Yo le agradecí siempre a San Carlos que me haya permitido trabajar en ese sentido. Claro, una cosa maravillosa. Así es. Y yo soy muy agradecido de ellos que me liberaron ciertas horas o ciertos días para trabajar en eso. Luego Gustavo, ya una vez que yo... Sí. No, continúe, lo interrumpí. Le iba a decir brevemente es que el tiempo para este programa se nos ha hecho corto y yo no sé si usted pueda, más bien le hago la invitación para la próxima semana hacer una segunda parte, porque hay bastante más. Tenemos el rectorado de la Universidad Católica, el tema de la vicepresidencia, la reconstrucción de lo que fue después el fenómeno del Niño, la presidencia de la República, entre otros temas que se nos han quedado. No sé si es que de una vez le hago la invitación a ver si puede ser la próxima semana. Yo te acepto el desafío. Ya. Y yo te pediría si se puede grabar. Por ejemplo, un día miércoles. Encantado, de una vez. Por temas que he aceptado, que etcétera, etcétera. Lo grabamos el día que usted pueda. Un miércoles sería la hora que ustedes digan. Yo hablo con Andrés Vizcarra, que es el que me asiste en estas tecnologías. Ajá, que claro. salen cada día nuevas. El Zoom. Y que ha hecho un Zoom durante la pandemia y la emergencia. Este Zoom se ha hecho... Sí. Así es. Bueno, sin el Zoom no se podría tener lo que se tiene, conferencias, reuniones de directorios, de empresas, de trabajadores, etcétera, de alumnos. No se pudiera. No, yo te acepto eso, sí, no hay problema. Perfecto. Pero, Gustavo, muchísimas gracias. Entonces sería de una vez la primera parte de el personaje el viernes con el doctor Gustavo Noboa Bejarano. Que tengan... Solo quiero aclararle a la audiencia que esto del sombrero no es un esnobismo. Ah, ok. Sí, porque estoy aquí en casa y no es que estoy usando sombrero porque soy esnobista, ni porque he participado en los programas de Indiana Jones, ni nada de esas cosas. La película Indiana Jones. Tuve una cirugía antes de la frente por temas de sol. Durante muchos años, toda mi vida, he sido un hombre de playa, un hombre de mar, marinero, eso sí, de agua dulce, ¿no? Nunca he tenido ni yate ni nada de estas cosas. Pero sí me gusta el mar, me encanta el mar, y esto pues es el costo de haber recibido sol durante más de 75 años, ¿no? Así que tengo una herida y una cirugía, y soy vanidoso en el sentido de que no quería presentarme con herida aquí en la frente. No, me parece, primero, gracias por la explicación, y segundo, yo pensé que se iba a alguna invitación de Colin Armstrong o de la Embajada de Inglaterra, porque así se visten, ¿no? Pero así se visten, es muy tradicional de Guayaquil y de la costa ecuatoriana, el sombrero de paja toquilla. Sigo a rajatabla el principio de quedarse en casa. Ok. Porque como ya no sé ni qué edad tengo, porque ahora ya no somos viejos, ahora somos ni sé cuánto que nos dicen a los viejos. Adultos mayores. Sí, pero no es eso. Ahora ya hay otros, sí, hay otros términos, es verdad. Nosotros que estamos en una edad peligrosa de que nos puede dar el COVID. Vulnerabilidad y todo. Sí, una serie de majadería, ¿no? Entonces ya no sé ni qué edad tengo yo. Ya no es la tercera edad, ya es otra cosa. Gracias, Gustavo.
Que tenga Okay. muy buena tarde. Nos despedimos del personaje el viernes y la próxima semana la segunda parte en el sistema de emisoras Atalaya.